Bueno, el texto de Preciado que viene es Nosotros decimos revolución. Y ese texto lo vamos a contrastar con Nosotras decimos anarquía, si no podemos ser violentas no es nuestra revolución, de Foucault para encapuchadas, y con un capítulo del libro de Peter Helderlos. El capítulo se llama La no violencia es patriarcal. Todo está en internet. A su vez yo lo puse en el evento y lo puse en el grupito. ¡Ay, qué prolijo! Con todo el qué prolijo. Me encanta. Yo lo bajé esto, porque yo soy más... Vos sos moderna. Claro, yo soy más Él es prolijo, vos sos moderna. Sí, me encanta los papeles. Muy bien, bueno. Y a su vez puse en el evento 2 videos para que los vean así online, que es de un grupo, son unos videos, no sé quién los hizo, pero en base a un texto de un grupo insurreccionalista francés que se llama Tikkun, T-I-W-Q-U-N, eso está todo en el grupo. Y los videos se llaman Y la guerra apenas ha comenzado. Y a su vez recomendé, no pretendo que lean todo esto para la semana que viene, estas recomendaciones que yo voy a decir ahora, pero recomendé unos textos también de este grupo insurreccionalista contemporáneo francés, que es Introducción a la Guerra Civil, Llamamiento y otros fogonazos y la insurrección que viene. Yo, insisto, no pretendo que ustedes lean todo eso para la semana que viene, pero lo agregué. Y también agregué, contra este temita de la no violencia, otro texto que es un texto clásico ya a esta altura dentro del anarquismo, un texto insurreccionalista que se conoce como el nombre de Ay Ferri Corti. También está por todo el internet el Ay Ferri Corti, pero yo colecciono ese fanzine, así que si no quieren fanzine, tengo hasta en portugués. Tengo un Ay Ferri Corti en portugués, tengo un Ay Ferri Corti en japonés, porque lo colecciono. Bueno, en fin. Entonces eso es para la semana que viene, y si nos da el tiempo, que yo creo que sí, porque el texto de Nosotros decimos revolución realmente es fácil, es tan fácil que les diría que es berreta. Está en el prólogo de un libro que se llama Transfeminismo. Sí, es el prólogo del libro Transfeminismo, pero hasta donde yo entendí, esto hay que chequearlo, no fue escrito ad hoc para ese libro, sino que ya había sido escrito, creo que para Liberación, que es este periódico donde Beatriz Preciado escribe tantas otras cosas, pero bueno, eso hay que chequearlo, no lo podría aseverar. Y después un último encuentro que espero que nos dé el tiempo para ver el texto que se conoce bajo el nombre de Marcos Forever, y oponerle por lo menos un textito de lo que serían, bueno, las lecturas postcoloniales, en fin. Hasta ahí como el plan de acción, y hoy lo que teníamos que ver era terminar con estos textos, ¿no? Con los textos que estaban en torno a quien defiende al niño queer, que eran el de Firestone, Suprimamos la niñez, y el de Edelman, que el futuro es cosa de niños, que estaba en No al futuro. Bien. Bueno, ¿pudieron leerlo al señor Edelman? Es el que más me interesa, no es que el de Firestone no me interesa. ¿Nadie leyó? A ver. Bueno, no leyó. Maravilloso, tienen todos un 1. Genial. Es un espanto esto, nadie lee nada. Bueno, qué horror. Vamos a ver si ahora tenemos suerte con la gente que vino. Traten de leer porque están buenos los textos. Además, yo sé que el tiempo no abunda, pero estos textos tienen mucha sustancia. Cuando lean el de Edelman, vuelvo a decir lo mismo que dije la otra vez, como para que no se asusten. Tiene todo un trasfondo lacaniano que no es necesario entender a pie juntilla como si una fuera después a trabajar con la teoría clínica lacaniana. Digo porque es un texto que puede llegar a ser como expulsar a quien lo lee, justamente porque es muy difícil. Pero ustedes hagan una lectura furtiva y traten de acceder a ese contenido y a ese concepto. Hay un concepto que en el capítulo se expresa, que es el que a mí más me interesa, que es el de futurismo reproductivo. Ese es el concepto que me interesa que abordemos. Ustedes que están llegando, ¿leyeron el texto de Edelman? El de Edelman,
Sí, no completó, pero sí. El primer capítulo, el de... Sí, el de la... El futuro es cosa de niños. Muy bien. ¿Y Yami? Sí. Excelente, Yami lo va a explicar. Se deja la zapatilla. Se va corriendo. Sí, sí, Se va corriendo. Vení, Yami, vení que vos lo vas a explicar. Perfectamente bien. Porque no lo leyó nadie, entonces... ¿qué trajiste? ¿Palta ahí? Ay, ciruela. Esa. No sé cuántos somos, hay 8. Bueno, yo igual no como. Yo tampoco. Así que yo como una ciruela y te voy al hospital. Yo tengo el problemita, ¿viste? Este problemita que tengo del Crohn, que en realidad Sí, por eso. no como nada que sea laxante. Bueno, Yami, ¿qué entendiste del futurismo reproductivo de El futuro es cosa de niños de Edelman? Uy, perdón. Qué oportuno, qué oportuno. Nunca más oportuno. Bueno, empiezo yo. Dale, empiezo yo entonces. Edelman va a decir, es una pena porque yo tenía más ganas de debatirlo, este texto, que explicarlo así en una palabra. Tenía ganas como de debatirlo con ustedes. Él va a generar un concepto al cual le va a llamar futurismo reproductivo. Y va a decir, va a dar una definición del futurismo reproductivo. Va a decir que el futurismo reproductivo es la imagen del niño que moldea la política. El niño en inglés es the child, lo cual es mucho más rico porque the child no es ni masculino ni femenino, es la niña, el niño, la niñe, etcétera, etcétera. Y lo aclaro ya, no es un niño real, en el sentido de un niño material que acaba de nacer. Justamente ese es su problema, esta imagen de the child que moldea toda la política y que Edelman va a decir que es un privilegio heteronormal, se convierte en el horizonte perpetuo de la política reconocible. Es decir, como si la política se organizara en torno a esta creación de esta imagen, que es la imagen de el niño con mayúscula, que por supuesto es una imagen. ¿Podemos llamarlo un ideal regulatorio? Bueno, él no lo dice. ¿Pero podría funcionar como eso? ¿Y qué entendés vos por ideal regulatorio? Como justamente una idea, digamos, no un niño real, sino como que moldea las conductas, no son al niño, sino las conductas para con lo que consideramos un niño. Lo que yo entendí del texto, yo creo que esta figura de child en sí es un ideal regulatorio, en todo caso es un ideal regulatorio de la política, no del niño, no de los niños reales, no de esto que Occidente moderno, y de ahí el texto de Shulamit Firestone, suprimamos la niñez, no esto que Occidente ha venido a organizar y crear que llama la infancia y la niñez. Digo, si es un ideal regulatorio, si el niño es un ideal regulatorio como imagen, lo que regula es la política. O sea, prescribe cuál es el horizonte de la política. Por ejemplo, y cuál es el horizonte de la política tanto para las políticas de derecha como para las políticas de izquierda, va a decir Edelman. O sea, Edelman en este capítulo se va a cargar a todo el mundo. Hago un paréntesis. Este capítulo a mí me interesaba incluirlo por dos motivos. Salud. Primero porque hacía bastante tiempo que alguien no escribía un texto con tanta vehemencia y tanto odio. O sea, un texto tan mala leche. Hacía bastante tiempo que alguien no escribía un texto así como que mandaba la mierda a un país. Literalmente, digo, en un momento eso se pierde en la traducción, creo que lo habíamos visto, pero fuck, y manda a todo el mundo al fuck, al carajo. Eso por un lado. Y por el otro, porque pese a estar citado en Quien defienda al niño queer como parte de la bibliografía de ese texto de Beatriz Preciado, justamente la hipótesis con la que estaríamos trabajando es que el texto de Beatriz Preciado realiza la misma operación que el capítulo de Edelman critica. Colocar a un niño imaginario, a una narrativa del niño, el niño y la familia, por ejemplo, en el centro de una operación política queer. Esta es la crítica que hace Edelman. Edelman, cuento la historia por atrás, Edelman va a decir que si algún valor tiene las políticas queer es su valor negativo. ¿Su valor negativo de qué? De la organización social. Y la organización social tiene en el centro a esta figura. Esta figura que no es
una niña travesti real que está bajando desde Jujuy o desde Salta o desde la periferia. Es un imaginario, no existe. ¿Se entiende? Bien. Bueno, va a dar un ejemplo de, no solamente de las campañas pro vida, o sea, contra el aborto, sino de las campañas feministas a favor del aborto. No sé si la gente que leyó el texto lo vio eso. Él va a decir que incluso cuando se defiende el derecho al aborto o a la libertad del cuerpo de la mujer a controlar su propio cuerpo, se lo hace en función de la prerrogativa por el futuro de nuestras hijas. O sea, el aborto es algo que hay que lograr, no aquí ahora por nosotros, no, por las hijas que vamos a tener y entonces que tenga ese mañana mejor, ¿no? Esta idea de la proyección hacia el futuro, lo que Edelman va a llamar el futurismo reproductivo, también es solidaria con la idea del progreso, que son otro de los mitos del heterocapitalismo, ¿no? O sea, se avanza hacia un lugar mejor. La idea de que los derechos avanzan hacia un lugar mejor, una reconciliación con ese futuro. Entonces él va a decir que siempre se hace por medio de una lucha de elección reproductiva por nuestros hijos e hijas, ¿no? Y yo pensaba que de elección sobre el propio cuerpo que deberíamos lograr por el futuro de nuestras propias hijas, y el feminismo se atrevería a hacerlo por el futuro de los derechos laborales de nuestras futuras hijas trabajadoras sexuales. Digo, el límite, lo que Edelman, ¿por qué estoy dando este ejemplo chistoso, entre comillas? Porque Edelman va a decir que el límite del futurismo reproductivo está marcado por lo inasimilable de algo que él va a llamar la cuididad, o que ha sido traducido como la cuididad, ¿no? Es decir, el niño, the child, esta imagen, entrega una idea de futuro reconciliado. Es la figura por quien hay que mantener un orden social establecido, hay que mantener ese deber ser del orden social. Y todo aquello, de ahí la chanza que hacía antes, todo aquello que lo amenace o todo aquello que lo discuta o discuta su hegemonía es tomado como elemento a reprimir o a desmantelar o a eliminar. Exacto. No sé si llegaron a ver entonces en esta hipótesis de Edelman de trabajo, ¿dónde estaría dado el valor de esto que denominamos la cuididad? ¿Qué leíste el texto? Traga. No. ¿Cómo era la pregunta? No, ¿dónde estaría, según Edelman, dónde estaría dado el valor? ¿En qué residiría el valor de la cuididad? En su dimensión negativa. En su dimensión negativa. Muy bien. ¿Su dimensión negativa de qué? No, estaba pensando en suprimir la niñez. Perdí el sentido. Tiene sentido, sí, por eso me parecía que había que leer juntos esos dos textos. En negar justamente este futurismo reproductivo en pos de la que y ahora, es como lo que decíamos recién, igual no me acuerdo exactamente cómo es lo que le dice el texto, pero en su dimensión negativa, en tanto no se hace en pos de un niño ni de un futuro, y menos de un niño como lo que decíamos recién, regulador de las políticas. No sé si te estoy entendiendo esa parte, Sofía. Justamente que el futurismo reproductivo tiene como límite lo negativo de la cuidad, o como sea que lo pone en el texto, porque niega esto. Claro, o sea, porque lo deja fuera de sus objetivos o de sus prioridades o de su existencia directamente. Sí, el valor social, lo que es el valor definido socialmente es esta figura, este horizonte de expectativa llamado the child, el niño,
y el valor de la queeridad reside en el desafío, o sea, el enfrentamiento, el reto a ese valor socialmente establecido por la figura del niño. Entonces Edelman va a decir que en realidad son los discursos de derecha con esa magnificación, si se quiere, de lo que puede hacer el colectivo GLTB o el colectivo queer, es decir, como engendros venidos desde el infierno a devastar la familia, quienes dan en la tecla, según Edelman, acerca de la potencia insurreccional de lo queer. O sea, si la queeridad tiene una potencia insurreccional, es justamente aquello que están marcando estos discursos de derecha. Cuando los discursos de derecha dicen, bueno, deben haber visto los memes que circulan por Facebook, que son todos muy chistosos, como por ejemplo, como el otro día vi uno de así se crea una familia, y hay dos heterosexuales dándose besitos, y así se destruye una familia, y hay dos gays recontra con la colita desnuda arriba homonormativos, recontra homonormativos dándose besos en el culo, y es muy gracioso, ¿entendés? Con esa posición de imagen. Claro, así se destruye una familia. Bueno, ahí vemos operar el futurismo reproductivo y esta cuestión de la queeridad como fuerza negativa que se enfrenta a la fantasía política que está en el niño, ¿no? Y lo que va a decir Edelman, que en pos de la libertad, que es una libertad imaginaria, porque este niño, the child, en realidad no existe más que en los discursos que lo convocan, que en pos de la libertad de ese niño imaginario, del futurismo reproductivo, es que se reprime o se incluye como una variable más a tolerar cualquier cuestión que no produzca, cualquier acto que no produzca un futuro. Digo, que cualquier acción de la cual no salga una reproducción. A mí lo que me interesa es que pensemos todas juntas, a partir de este texto, digo, como para bajarlo un poco a tierra, así como el ejemplo que yo daba al comienzo de si el feminismo estaría, así como está dispuesto a luchar por el futuro del derecho a elegir de sus futuras hijas, y estaría dispuesto a luchar por el futuro de los derechos laborales de sus futuras hijas trabajadoras sexuales, pensar ejemplos de dónde estaría esta queeridad, además de los memes de los católicos y los providas asustados por unos besitos anales. En dos culitos así, no sé, fuera muy fuerte, diciendo, perdón, pero ese culo gay homonormativo no me construye nada, señor católico, hay que revisárselo. Señor católico. Señor católico, no le tenga miedo. No le tenga miedo a ese culo suave, blanco, terso. Es muy suave, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles serían, pensemos todas juntas como qué ejemplos podríamos pensar de esas prácticas o de esos casos donde se rechaza el futurismo reproductivo y por ende son vistos como amenazas, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Bueno, cuando, no sé si tiene que ver, pero como hablábamos la otra vez de estos clubes de gays que tenían como sexo deliberadamente sin protección, como exponiéndose al contagio de enfermedades o a morirte mañana echándote un polvo, digamos. Tal cual, los barebackers. No me importa. Los barebackers, que fue, contá un poquito quiénes son. Es que no sé mucho, es más lo que he conocido acá de eso que hablamos de la vida, de decir, creo que está bastante relacionado con prácticas masoquistas, y está como establecido que no te vas a poner un forro, no estás pensando en eso, estás pensando en el placer que vas a tener en ese momento con la persona con la que, o las personas con las que querés hacerlo. Justamente estás rechazando digamos, el cuidado en pos de un futuro que te daría la salud. Claro, de ahí el uso del concepto pulsión de muerte, justamente. Pero ahí vamos. Quería dar un rodeo de cosas que me acabo de acordar. No me acuerdo en cuál de las 1.000 millones de marchas que ya llevamos del orgullo contadas, se salió un eslogan del tipo por una sociedad más tolerante. Y me acuerdo que unos grupos habían generado un contraeslogan a ese de la sociedad más tolerante, que era tolerancia no respeto.
respeto no es revolución y revolución no es revuelta. Así como para criticar esa idea de la tolerancia. Y Spinoza en algún momento de la ética da un catálogo de las pasiones. Dice, bueno, va enumerando, ¿no? Y llega a la tolerancia y coloca la tolerancia dentro de las pasiones tristes. La tolerancia es una pasión triste. Bueno, y hago todo este rodeo justamente porque este niño, the child, lo que hace es, en su reproducción, impregnar el futuro con heterosexualidad. Impregna todo, o sea, ese mundo que no existe, que es el mundo del futuro, con heterosexualidad. El pensamiento más liberal o las políticas liberales o las políticas de izquierda hablan de tolerancia a esta diversidad sexual a la cual habría, justamente por eso decía lo de la pasión triste, habría que tolerar como una posibilidad sexual más. Para quienes no conocen el problema suscitado con el colectivo o el subgrupo llamado Barebackers, básicamente, bueno, hay diferentes teorías. Yo tengo un amigo, muy amigo en Brasil, que tiene un proyecto de investigación autónomo que se llama Contraconductas AIDS, porque en brasilero se dice AIDS. Y él lo que va a decir, su teoría es que hasta la aparición del VIH, exista o no exista, no nos vamos a poner en esa discusión, si existe o no existe, si se aisló el virus, no se aisló y tal. Entonces, pero hasta la aparición del VIH no existía una identidad gay tal como la conocemos. De hecho, no existió una identidad gay. Eso es lo que va a decir Isaac Maciel, para quienes quieran buscarle. Y que esa identidad gay forma parte de una construcción producto de un dispositivo que es el SIDA. O sea, el SIDA es el dispositivo de construcción de esa identidad gay, que es una identidad, por supuesto, heterosexual. Digo, es una de las identidades heterosexual del futuro reproductivo. En el capítulo, para quienes lo leyeron, se habrán dado cuenta, ahora sí va a hacer falta un almohadoncillo para Ariel. Sí, pero ahí cuando entre. Bueno, para quienes lo leyeron habrán visto que uno en una parte del capítulo, Edelman cita a una activista gay por los derechos civiles que dice, hablando de ciertos gays, algunos de nosotros tenemos cosas para hacer más importantes que ir al gimnasio, estar bronceados, irnos de fiesta, algunos queremos ser padres y demás. Es decir, esa identidad gay pergeniada y formateada y diseñada a la vera de los discursos de la buena conciencia de lo que es ser un hombre blanco heterosexual, pero gay en este caso. O sea, es como un hombre blanco heterosexual, pero gay. Y lo que va a decir Isaac, me encanta la puntualidad. ¿Qué cosa? La vida. Es diciembre, es diciembre, es muy complicado. Por ahora. Bueno, entonces lo que va a decir Isaac es que esa identidad se construye bajo la égida, y llegó el señor Terror, justamente para él, para Ariel. Acá hay un asiento en el SOPI, pero ¿no me entornás la puerta para que no se escape la gata? Puedes sentarte donde gustes, en una silla ahí alta o en el almohadón, donde quieras. Bueno, entonces decía lo siguiente, que es esa identidad que yo llamaría esa raza híbrida gay heterosexual que se crea a partir entonces del dispositivo del SIDA y ese terror infundido a partir de la pandemia del VIH. Yo decía, no nos vamos a adentrar en si existe, si existió, si no existe, etcétera, etcétera. Hay almohadoncillos. ¿Querés acá? No, me lo tirás y me pongo acá. Mil gracias. Bien. Y eso produjo
siguiendo la teoría de Isaac, eso produjo en el campo de las expresiones de género una regulación de las prácticas sexuales. Lo que va a decir Isaac, si yo no lo entendí mal, porque recordemos que estamos leyendo en portugués y estamos escuchándolo en portugués, después le preguntamos si quiso decir eso o no, que hasta los años 90 o hasta mediados de los 80, en realidad lo que habría habido es un grupo de personas, hoy muy políticamente incorrectas, serían consideradas, promiscuas, drogadictas, divertidas, que salían a bailar todas las noches, que la pasaban súper bien y que no se andaban haciendo preguntas porque no había boliche gay, lesbiana. En Stonewall estaban todos en el mismo bar, hasta donde sabemos estaban todos metidos en el mismo bar. Y la gente se drogaba mucho, se la pasaba muy bien y después iba a coger en grupo, de a dos, o lo que sea, y con poca protección porque en realidad nadie tenía miedo de nada. Y lo que vino a hacer el VIH es justamente a ponerle un coto a esa proliferación insurrecta casi posidentitaria, donde en realidad la gente no se andaba diciendo, bueno, a ver, ¿vos qué sos? Pasiva, activa, bueno, qué sé yo, no sé, depende de las líneas de hoy, la cantidad de cocaína, de la calidad, hoy no, pregúntame hoy, mañana no sé. Bueno, esa es como un poco la tesis de Isaac. ¿Quiénes son entonces, o cómo leo yo al grupo de los Beiderbecke? Básicamente gente que quiso seguir viviendo ahí. Cuando mal tampoco, claro, ¿no? Entonces, en un mundo donde todas tenemos que ser correctas ciudadanas, heteroimperiales de bien, no importa si después nos gusta la merluza o no, pero correctas ciudadanas de bien, bueno, habría todo un grupete, que es un grupete gay, en este caso homosexual, pero bueno, eso es casi lo de menos, anecdótico, que con un consentimiento informado, porque la gracia de Beiderbecke es que vos sepas que el otro tiene el bicho y que te lo puede pegar, digo, si no, no es gracioso. Digo, lo gracioso es justamente están quienes lo buscan y quienes lo portan. Y divertirse sexualmente o cachondearse sexualmente con eso, que tiene que estar a la vista, tiene que estar informado. Bueno, este grupo, que hasta el día de la fecha es bastante inasimilable, yo no comprendo por qué, porque está todo consensuado, informado, gente mucho adulta. menos hipócrita que otro tipo de relaciones. Cualquier digamos. relación heterosexual. Exacto, ¿qué se quiero decir? Me parece mucho más honesto. Todo. Y también coge con preservativo ahí. Así que, o sea, son como prácticas Beiderbecke, pero no divertidas. Sí, rompeme el teléfono. Y si no, algo peor que es que lo tenga y no te lo digas y te tengas Pero de hecho, entre las prácticas heterosexuales muchas veces pasa Eso eso. pasa. Todo el tiempo. Sí, eso Pasa sí. todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso. Basta ver las revistas de corazón. Sí, no heterosexuales también, ¿no? No, bueno, o sea, no digamos pero, que la no heterosexualidad no salva de nada. No, pero peguémosle a los heterosexuales. Está bien, sí, peguémosle esto es lo que hay que pegarle. Viste que pero se embaraza tampoco... Nicolás Cabrera para de... No tengo idea, la verdad. Me mete la soy verga muy uno de sincera. esos asquerosos. Pero tampoco Hace vamos a pibes. decir que la no heterosexualidad nos salva de algo. Son terriblemente fértiles todas esas porquerías. Como los Nicolás Cabrera. ¿Viste? Vos decís, pero esta gente coge sin forro todo el tiempo, porque hace 2 días que están culeando y ya se prendió, ¿entendés? Como, yo no me atrevo a tanto, soy recontraputa y no me atrevo a tanto. Bueno, ahí la caras y gente como un dechado de esas prácticas heterosexuales sin preservativo y sin consentimiento. Es decir, bueno, nadie usa preservativos. Probablemente Tulipán sobreviva del movimiento gay. Los preservativos vendidos al movimiento gay por los heterosexuales no los están usando. Bueno, entonces volviendo a este tema de los Beiderbecke, se suscita toda una polémica en torno, pueden leer el texto de Warren o el texto de Halperin, tienen textos al respecto, toda una polémica donde los acusan de algo que este texto de Edelman viene a, ¿cómo decirlo?, viene a contrariar, pero en otro tono. Se los acusa de tener pulsión de muerte, básicamente, de que sus prácticas sexuales, o sea, como básicamente son psicóticos. Son personas que están mal de la cabeza, a las cuales hay que normalizar, porque ¿cómo vas a querer jugar a la ruleta rusa? Digo, solamente un demente. Bueno, lo interesante del texto de Halperin es que de Edelman, es que no sale a decir, no, en realidad ahora tenemos los retrovirales, nadie se muere, en realidad no sería tan riesgoso, o aceptemos, tolerémoslo. No, sale a decir, sí, hay gente que juega la pulsión de muerte, y qué bien,
porque es ahí, en ese juego, o en esa línea de pulsión de muerte, donde se encuentra el potencial insurreccional contra la heterosexualidad como régimen político. La heterosexualidad como régimen político no lo dice tal cual Edelman, pero Edelman sí habla claramente de la heterosexualidad. Y dice que si una misión, entre muchas comillas, tiene lo queer, es insistir en perturbar la organización social. ¿Cómo? Mediante sus prácticas. Tener prácticas que no es un programa de acción política, obviamente el texto de Edelman. De hecho, como la gran parte de los textos queer lo que hacen es describir un campo antropológico que ya está operando, y lo que él dice es que hay que insistir en perturbar la organización social misma. O sea, que lo queer tiene que insistir en esa negatividad de pulsión de muerte, en esa cantidad o en aquello que no puede ser expresado. Vamos a leer un pedacito de la página 43. Dice, así vemos que mientras miles de lesbianas y gays trabajan por el derecho al matrimonio, a servir en el ejército, a adoptar y criar sus propios niños, la derecha política, al negarse a reconocer a estos compañeros del futurismo reproductivo, Se están reproduciendo las personas que tocan el timbre. el futurismo reproductivo, bueno, entonces dice, así vemos que mientras que miles de lesbianas y gays trabajan por el derecho al matrimonio, a servir en el ejército, a adoptar y criar sus propios niños, la derecha política, al negarse a reconocer a estos compañeros del futurismo reproductivo, rechazan sus esfuerzos invitándonos a arrodillarnos ante el altar del niño sagrado. El niño que podría ser el testigo de alguna conducta íntima, inapropiada u obscena. El niño que podría encontrar información sobre peligrosos estilos de vida en Internet. El niño que podría coger un libro provocativo de las estanterías de la biblioteca pública. En resumen, o sea, ¿qué está haciendo? Está enumerando todos los órdenes donde, desde la buena conciencia, porque algunos de estos órdenes opera el feminismo, se le exige al Estado control en pos del niño, en pos de este niño que no está aquí, pero al cual hay que Y que proteger. podría. O sea, Sí. como la potencialidad, como el riesgo, la peligrosidad Sí, futura. que no haya literatura obscena, que no haya pornografía, McKinnon. Que no haya pornografía en la estantería de la biblioteca pública. Y bueno, después, ¿qué entendemos por pornografía? Ahí está el límite. McKinnon todo. Si fuera por McKinnon, Prender Fuego Sade, primero. Cuando no, Ovidio y otros clásicos. Bueno, entonces, en resumen, el niño que podría encontrar un disfrute que anularía ese valor figural del niño que ha sido impuesto por el deseo adulto como algo no marcado por la implicación adulterada del adulto en el deseo mismo. Es decir, el niño hecho a imagen de una completitud imaginaria para satisfacción de los adultos. Esto es el texto de Firestone. Esto es lo que dice Firestone acerca de la infancia. Ese culto que se empieza a generar después del medioevo. Bien, entonces, una completitud que es considerada para querer y por tanto para no querer nada. El niño va a decir, o sea, insalvablemente este futurismo reproductivo, este niño por el cual se hacen las cosas o en pos de quién se hacen las cosas, va a decir Edelman, es un producto heterosexual. No sé si llegaron a ver, para quienes leyeron el texto, qué definición da de los queer, porque Edelman arroja una definición de quiénes son los queer, que a mí me gusta, es una buena manera de ver quiénes son. ¿Quiénes son, Yami? ¿Quiénes son? Como Moria. ¿Vieron ese video de Moria? Genial. ¿Quiénes son? Grita Moria, que la estaban criticando. Y dice, ¿quiénes son? Bueno, ¿quiénes son? Nadie. Bueno, va a decir que los queer son todas aquellas personas estigmatizadas por no adecuarse a los cánones heteronormales. Es interesante esta definición de todas aquellas personas estigmatizadas por no adecuarse a los cánones heteronormales, porque bajo esta definición podemos incluir no solamente gay, lesbiana, travesti, sino
cualquier cuerpo de diversidad funcional, que también es objeto de la eugenesia del futurismo reproductivo. Piensen que, no sé cómo funcionan en otros países, pero en la Argentina forma parte del protocolo médico de urgencia y recomendación a las familias la extirpación de los úteros Down, para que justamente no se reproduzcan. Entonces, esta idea de los cuerpos o las personas estigmatizadas por no adecuarse incluye toda una variedad de corporalidades y de prácticas que no tienen que ver con simplemente, no es que no lo incluyan, pero no tienen simplemente con aquello que estamos acostumbrados a ver como diversidad, expresiones de género. Y además remite a esta idea que Edelman hace mucho, refuerza, ¿no? Hace mucho hincapié, que es la derecha es la que entiende cuál es el valor oposicional de lo queer. Y que ese valor oposicional implícito en las prácticas queer no está en la paciente tolerancia y asimilación que los colectivos van logrando a los derechos civiles, sino en la disolución radical del contrato heterosexual. Si algo tiene que insistir, entonces vuelvo a esta idea, ¿no? Si en algo tiene que insistir lo queer es justamente a la disolución radical del contrato heterosexual. Muchas veces esto se realiza sin una autoconciencia, no es un movimiento consciente de un sujeto que logra ser, logra iluminarse, sino que a veces tiene que ver, y esto es lo interesante, con ese exabrupto a la norma que está en el goce y en el deseo, o sea, con la pulsión de muerte, como los Beiderbecke. No es que los Beiderbecke son necesariamente un grupo político de vanguardia, no, quieren seguir cogiendo como cogieron siempre, los pone eso, y no piensan dejar de hacerlo, y se encontraron la vuelta para poder seguir haciéndolo, como a la vieja usanza. Entonces no es una autopercepción, sino es... o sea, No necesariamente, eso es, como, no es necesariamente eso. No lo dice Edelman, lo estoy leyendo yo. Como no es necesariamente eso, como no necesariamente necesitas como de la conciencia para hacerlo. A veces simplemente lo que necesitas es el deseo. Y ahí la vieja frase de Perlonger, quiero que me deseen, ¿entendés? Como ese deseo que es inasimilable. Hay ciertos tipos de deseos que son inasimilable. ¿Cuáles? Bueno, los que no están incluidos dentro de la heterosexualidad como régimen político, tales como casarse y tener hijos. Digo, esos son deseos inasimilables. Podríamos extraer de Edelman que sus límites son, digo, cuando queramos una definición de dónde está el régimen heterosexual, bueno, están los límites. O sea, hay un límite, un contorno que tiene que ver con todas aquellas estigmatizaciones, corporalidades o prácticas que no pueden ser asimiladas. No importa qué. No van a ser asimilables. No son asimilables. ¿Dónde está la pulsión de muerte en todo esto? Bueno, la pulsión de muerte está en aquellas prácticas, Edelman va a decir, que desintegran el yo. Y al yo lo va a llamar la prótesis que mantiene el futuro. Si la política es la elaboración social de la realidad, el yo es la prótesis que mantiene el futuro. Entonces, la queeridad es todo aquello que destruye esa prótesis, que desintegra el yo. De ahí se puede dar un paso muy fácil, que no lo da Edelman, pero lo podríamos dar nosotras, hacia otro paradigma, que son los paradigmas de Deleuze y Guattari, esquizoanalíticos, de desintegración del yo. No solamente desintegración del yo como desintegración material, en el sentido nos vamos a morir. La realidad es que igual todas nos vamos a morir, como decía yo, no sé quién le decía el otro día, todas nos vamos a morir. Digo, de la vida, de la única manera que se sale es mediante la muerte, únicamente que algunas vamos a disfrutar en ese paso. Y otras, bueno, Se van a casar y van a tener hijos. ponele, y se van a autoconvencer de que... Son felices. Y ahí está, para mí esa es una cuestión muy interesante. Si la maternidad fuera tan maravillosamente asombrosa como nos hacen creer, ¿por qué le hacen tanta publicidad? ¿Por qué es necesaria tanto aparato semiótico técnico que sostenga esa idea? Porque en todos lados te están diciendo todo el tiempo que es lo mejor que te puede pasar. Digo, si fuera tan maravilloso, ¿por qué hay tantas personas dispuestas a arriesgar la vida muriéndose tratando de no ser nuevamente madres o no serlo nunca? Digo, si fuera todo tan genial. Digo, son preguntas que yo me hago al respecto de la maternidad. Que tiene mucha publicidad a favor
y que a pesar de toda la publicidad que tiene a favor, tiene mucha gente arriesgando la vida literalmente en pos de no ser madre. Entonces se ve que no debe estar tan bueno. No lo sé porque no lo soy, pero todo da a pensar que parece que es bastante una cagada. Bueno, entonces, decía que en esa desintegración del yo propuesta, el yo como la prótesis del futuro, propuesta por la pulsión de muerte, lo que se produce entonces es una reelaboración de la política entendida como elaboración social de la realidad, y que eso nos permitiría dar un paso que Edelman no da, pero que nosotras podríamos dar, hacia otras teorías de subjetivación, como por ejemplo 1000 mesetas de Deleuze y Guattari. Pero a su vez él va a decir algo también muy interesante, muy polémico. A mí me gusta la polémica que presenta este texto, que tiene que ver con la autodestrucción. Y él va a postular la autodestrucción, ya hablando de la materialidad, de la destrucción del cuerpo, como la única resistencia a quedar esclavizado en nombre de tener una vida. Es decir, lo vuelvo a decir, en nombre de tener una vida, aparentemente una establece contratos sociales esclavos, de los cuales la única manera para salir sería la autodestrucción. Hay un ejemplo histórico muy interesante, yo las invito a buscar, los propios, es un ejemplo histórico que yo tengo, que me acompaña desde hace bastante tiempo, lo conocí de chiquita, que es Masada o Masada, que es la romanización de una palabra hebrea que ni me pregunte cómo se pronuncia, que es un relato en las crónicas de Flavio Josefo, una de las primeras guerras romano-judías. Tengo miedo, está en Wikipedia, tengo miedo de decir la fecha, no me acuerdo si es, no sé, 500 después de Cristo, 400 después de Cristo. Masada es una citadela judía en el medio del desierto que los romanos sitian y le van construyendo un puente para tomarla. Ante la concreción del hecho, o sea, los romanos van a tomar esa citadela, la gente que vive en Masada lo sabe, son todos judíos, saben que no hay manera de escapar. Lo que hacen es, organizan una técnica para suicidarse en masa. Digo una técnica porque el suicidio está condenado en el Antiguo Testamento. Entonces organizan una técnica para suicidarse en masa, matar niños, matarse todos, niños, mujeres, hombres, niñas, etcétera, envenenar los pozos de agua, que es especialmente algo que los romanos tenían sustancial interés, y dejan los graneros y los depósitos de comida intactos para mostrarle a los romanos que no se suicidaron porque se habían acabado la subsistencia, sino que el suicidio era un acto político. O sea, les dejan los cuerpos adentro y la prenden fuego. O sea, cuando los romanos entran no les sirve casi nada de lo que hay, y dejan esa autodestrucción como evidencia de que se niegan nuevamente a ser esclavos. Un pueblo que ya había sido esclavizado, recordemos que históricamente esclavos de los faraones egipcios, se niega a los romanos, como todo el mundo sabe, los romanos no tienen como política el exterminio, tienen como política la asimilación esclava y ciudadana. Lo primero que hacen los romanos es convertirte al ciudadano. Ciudadano, obviamente, como no es lo mismo ser un romano de Roma que ser un ciudadano romano de la periferia, pero bueno, no importa. Entonces, frente a eso, al negarse la esclavitud, lo que hacen es, su acto de sublevación es autoeliminarse, que es lo que los romanos querían a la gente viva para esclavizarla. Y me acordé de esto, que esta idea de Edelman de la autodestrucción, como que a veces la autodestrucción puede ser la única resistencia a quedar esclavizado en nombre de tener una vida. Por supuesto, Edelman no lo está recomendando como una práctica de vida, lo está señalando a propósito de ciertas prácticas que podrían ser consideradas como pulsión de muerte y que a lo único que van a conducir es a que te mueras. Como igual todas no vamos a morir, bueno, algunas de esas prácticas de pulsión de muerte en realidad lo que hacen es poner un palo en la rueda del ciclo de esta vida heterosexual. Y de ahí la mención o la cita de Hockenheim: todas las fantasías del mañana más brillante reproducen el pasado en forma de futuro.
lo vuelvo a decir, todas las fantasías de un mañana más brillante reproducen el pasado en forma de futuro. O sea, cómo ponerse esa idea de que vuelva al pasado en forma de futuro mediante unas fantasías de un mañana más brillante, de que estamos mejor que antes, en fin. Y ahí el llamamiento de Edelman a elegir, no elegir al niño y insistir en la negatividad, insistir en que el futuro termine aquí, porque total, la civilización tal cual la han pensado, ha sido pensada desde la heterosexualidad como régimen político, también es mortal. Por ende, hay que terminar aquí. Bueno, ¿qué más? Las quiero, podemos pasar a la de Firestone, al texto de Firestone y también tengo algunas cosas más de un capítulo que no les di acerca de la compasión de Edelman que es muy interesante, pero me gustaría como escuchar un poco, yo ya hablé un montón, así que me gustaría escucharlas si es que lograron acceder al texto de Edelman. ¿Qué les pareció esta idea de la autodestrucción como única resistencia a quedar esclavizada en nombre de tener una vida? Recordemos, mientras van pensando, recordemos que en ese texto histórico de Monique Wittig, del pensamiento heterosexual, Monique Wittig va a decir que no solamente la heterosexualidad como régimen político organiza los asuntos humanos conscientes no inconscientes, y nosotras habíamos dicho los asuntos humanos y no humanos, conscientes, inconscientes, animados, inanimados, o sea, lo organiza todo, sino que además tiene una función retórica, que es poetizar o romantizar el mandato de tú serás heterosexual o no tendrás existencia social. Digo, tomando a Wittig y volviendo a Judith Butler, es decir, la existencia social, tener inteligibilidad social supone la adhesión al contrato heterosexual para existir. Contrato heterosexual que está dado por las prácticas heterosexuales, no tanto ya por ciertos deseos de si me gusta chupar concha o que me cojan el culo, sino por ciertas prácticas de deseo heterosexual que están dados más bien por órdenes o dispositivos tipo la familia, el tener hijos, la pareja, la monogamia, bla, 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 bla. Entonces, de ahí como podemos enlazar esta cuestión del nombre de tener una vida. El nombre de tener una existencia social es que una queda esclavizada dentro de estas retóricas que finalmente de lo que hablan todo el tiempo es de preservar o de cuidar ciertos órdenes por los niños o por el niño. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Qué callada. ¿No les gustó? No, yo no quiero comentar nada, pero me encanta la idea, solo que me encanta la idea de la autodestrucción. Está Marina ese comentario. Como última trinchera de libertad política. Me encanta. Marina, vos estás llevando adelante el proyecto político. Vamos a empezar. Acá está la frase maravillosa. Miren, esta es la frase de los gays heterosexuales, en la página 127. Va a decir, esta fusión... Bueno, no empiezo desde ahí. Cuando el New York Times Magazine, por ejemplo, publicó en 1998 un número dedicado a analizar la situación concreta de grupos demográficos diversos, Dan Savage se llama el apellido, bueno, Savage. Dan Savage encontró en el balbuceo de un bebé la música para calmar a la bestia gay masculina. Y lo cita. Los padres gays, escribió, no están solamente firmando un compromiso con nuestro futuro político, sino con el futuro y punto. Y muchos de nosotros hemos decidido que queremos ocupar nuestro tiempo en cosas más importantes que hacer abdominales, el circuito de las fiestas de ambiente y las drogas de diseño. Yo no sé qué hay más importante que eso. No lo descubrí. Como, esto es el retrato de mi vida. Como, no hay nada más importante que esto, hasta donde yo sé. Leer, ponele. Pero para eso te llora un bebé y te cagó la lectura. Bueno, sigo con Dan Savage y sus maravillosas ideas. Para mí y para mi novio, dice Dan,
criar a un niño es un compromiso para tener un futuro. Y considerando cómo han sido los últimos 15 años, tal vez el futuro es el último elemento de estatus que nos queda a los hombres gays. Y sigue Edelman. El mensajero podrá ser aquí un hombre gay, pero el mensaje es el de la reproducción obligatoria, tal como está inscripta en el anuncio espectacular antiabortista que mencioné en el capítulo 1. Elige la vida porque la vida y el bebé y el significado están todos juntos en la cuerda floja, amenazados por el contrapeso letal del narcisismo, el SIDA y la muerte. Elementos que surgen de ese compromiso con las erupciones sin sentidos del goce asociadas con el circuito de las fiestas de ambiente, que nos remiten al circuito de la pulsión. Este fascismo con rostro de bebé que alienta a los padres, ya sean gays o héteros, a unirse a un coro de alabanzas en plan Tomorrow belongs to me. El mañana me pertenece. Bueno, esto resume toda la idea del libro de Edelman. Y es lo que decíamos recién, lo que más se quejan son los que más claro la tienen. Van a destruir todo. Sí. ¿Quién? Eso. Como estos promiscuos, estas putas promiscuas van a destruir todo. Sí, esa es la idea. Sí. O sea, es como que en vez de en un punto es como la reacción es como la pista de que sí, de que efectivamente, digamos, si nos tienen miedo, entre comillas, es porque estamos construyendo algo. No. Sí o no. Porque yo, con el matrimonio igualitario, esta es el fin de la familia y para mí no hay nada más. Más familiar. Sí, más ultra familiar que habilitar a que haya más personas que se puedan casar y tener una relación monogámica y criar hijos e hijas legalmente. Pero también había otra voz muy de, bueno, esta es como la ampliación de la familia. Está bien, pero digo, si nos vamos a guiar, si la pista va a venir a partir de la reacción de los reaccionarios, No muchas siempre veces nos podemos necesariamente, confundir. pero es sintomático de algo que tiene alguna potencia. Sí, para mí el matrimonio igualitario no tiene ninguna potencia. Para mí tampoco. Claro. Para mí tampoco, pero no estoy dando ejemplo del matrimonio igualitario, estoy hablando de las putas promiscuas. Está bien. De hecho- Digo, hay situaciones en las que sí, pero tampoco nos podemos guiar solo por eso porque, Perlonger, si lo vamos a tomar, hablando de la muerte de la homosexualidad, y sí, es la muerte de la homosexualidad. Digo, ya la homosexualidad no nos habilita a ninguna cosa. De hecho, este señor Dan Savage nos lo deja bien claro. En el año matrimonio 98. Claro, el matrimonio O sea, nos lo más deja un re diodo. claro, como... En el año 98 ya lo andaba diciendo por ahí. Sí. Sí, de hecho, tristemente lo digo, ¿no? Como las personas que deseaban la habilitación, que deseaban la habilitación matrimonial, prometieron ante el altar de la heterosexualidad como régimen político que sus hijos iban a ser iguales a los de los demás. Si algo tenían que prometer es que no. no, que iban a ser o iguales. nada, porque... Pero salieron a prometer Claro, lo que están cumpliendo. esos niños y esas niñas que no habían nacido no tenían ningún tipo de capacidad. No eran niños, de hecho. Claro, no por habían eso. nacido en primera Esa instancia. nada ya estaba totalmente arreglada a partir de una promesa inexistente. ¿De Como... qué iban a hacer esto? Claro. Aparte. Sí, Que no iban a hacerlo sexo. sí, como lo prometieron ante el Prometemos altar. que no los vamos a sí, violar. Sí. Cuando tendrían que habría haber una dicho cosa todo así. lo contrario. Nosotros vamos a ser banda tal de cual. gente que se coja entre sí. Con él, ¿entendés? Como decirle a Mirta Legrand cada vez que Mirta alucina en su sueño o fantasía erótica, porque tiene como una fantasía erótica pedófila la Mal. vieja, ¿viste? Como de que hay un gay fornicando con un niño. Yo creo que me masturba con eso. Porque lo saca siempre a colación. Es muy fuerte, como tiene una porno armada ahí en la cabeza de su propio hijo homosexual, no sé, siendo violado por, no sé, el marido de ella, no sabes. En fin, cuestiones que tendrían que haber salido a decir, y sí, esto es lo que va a pasar y vamos a encargarnos de que sean todos maricones. Ninguno heterosexual. De base. De base, esto de base, el programa político de acción es que acá todos juntos. Como ese cuento de Lamborghini que el pibe Barulo que la madre de chiquito como le Contalo, casicaba el contalo al culo. pibe No, Barulo. No, pero contá que es Tiene el mucha pibe parte. Barulo. Bueno, es un cuento corto de Lamborghini que tiene varias partes en la vida de este personaje que es el pibe Barulo. Y hay Es una un de las pibe partes... culón. Claro. Es un pibe que en el barrio es culón. Que desde chiquito la
La madre como le masajea la cola y lo prepara para... Le empieza a contar todo. Claro. Y obviamente, culón es Lo estaba preparando para que se lo lleve un zar. Sí, y la contraprestación de esto que están diciendo, yo no sé qué decir al respecto, ¿no? Pero así las cosas, y pese a que hoy claramente estos gays integracionistas no presentan ningún filo político, la realidad es que sigue sin dar igual ser puto o no puto, ser gay o no sé, en mi gimnasio nadie se insulta diciendo, vos heterosexual. Gritan, no sean putos. En cualquier trabajo, yo estoy en un lugar que es hiper machista, donde las Puto mujeres es son objetos sinónimo de son cosas de cobarde, los de pecho frío. Claro. Claro. Sigue siendo. Como hasta el nivel de los agravios sigue siendo como Puto, maricón, Nena. nena. como sí sabemos que no tiene fuerza insurreccional, no tiene esa potencia, y así las cosas siguen operando el temor de fondo de la homosexualidad. Digo, todavía yo no conozco, digo, seguro que hay, pero no está divulgado, familias heterosexuales que le rueguen a Jesucito que sus hijos salgan marica. Bueno, una vez conocí una chica, diseñadora de moda, que pedía por Por lo favor, menos que me salga puto. sí, que lo pedía, sí, que si no fuera, que nena o maricón, que si no se iba a poder relacionar. Y lo pedía. Pero, Durísimo. sí, bueno, viste cómo son las madres. Claro, De durísimo. ahí no sale nada bueno. Nena o maricón. Como, Pero todas las demás seguro que le machito, salió mal la brava de Claro, fútbol, Sí, no lo espero, mató. espero. Bueno, no sé, no sé. No sé, quizás, andás a ver, quizás un niño de la calle en este momento, en situación de Creo calle. que haya sido un varón Escapó. trans después. Lo peor que te pueda pasar, ¿qué es lo que te da miedo? Bueno, yo te lo deseo. Así, ¿cuál es tu miedo? Que sea que, bueno, que te salga eso. ¿Qué sucede en general además? Y sí, a fuerza de desearlo reprimidamente es lo que finalmente ocurre. Mirá la Mirta. Tal cual. Mirá la Mirta. Claro ejemplo. Claro ejemplo de todo, Mirta. Mirta Legrand. Pero nos va a enterrar a todas. Sí, el público siempre se renueva. Claro. El público siempre se renueva. Capaz que ya murió ese un holograma. Como Fidel Castro. ¿Murió Fidel Castro? Todavía no, Es ¿no? malísimo si es un holograma. Se supone que no. Bueno, vamos a suprimamos la niñez de Firestone. Va, si quieren, no sé. Y si no, seguimos aquí con Edelman. Bueno, Firestone ya habíamos dicho algunas cosas de ese feminismo radical de los 70. Tiene 23 años cuando escribe este texto, para mí no es un dato menor, es muy muy joven, y ella forma parte, había nacido en el seno de una familia ortodoxa. Acá otro ejemplo de lo que pasa. Una familia judía ortodoxa, y salió Shulamit Firestone. Mi mamá era misionera en la iglesia católica. ¿De verdad? Te lo juro. ¿De verdad? ¡Vivo! Un besito para Como En el Susana. 2014. Para que... Pero me sorprende. Igual, perdón, pero me sorprende. Ya hicimos el chiste, ¿no? Que son todas lesbianas las que salen de los colegios católicos. Colegio de monjas. Todas. Eso, que no se extingan los colegios de monjas. Fábrica de tortas, sí. Por favor, que no haya nadie desde la buena conciencia por el futuro de nuestras hijas cerrando las escuelas de monjas. Eso no. No, por favor, eso no tiene que Las monjas pasar. cuidan. Evitémoslo políticamente, que no se cierren las escuelas de monjas. No, va a ir muy mal. Va a ir muy mal. Muy mal. Bach va a cerrar, va a fundir. Va a fundir. Va a fundir. ¿Y una qué va a hacer? Si toda esa producción de la escuela de monjas, y seguro que se le va a ocurrir, a alguna soleta se le va a ocurrir, no, que la educación laica. Paolín, esto se lo dedicamos a Paolín. Paolín está haciendo campaña por la laicidad en los colegios católicos, y esto es terrible, va en contra de nuestros intereses como clase lésbica. No lo tenemos que permitir.
No lo tengo que permitir. No, que fuera de joder. Terrible. No, yo no lo quiero permitir. Tienen que seguir habiendo monjas, si no va a haber más tortas. Bueno, fuera de joda, volviendo suprimamos la niñez. A mí este texto me interesa, bueno, por varios motivos. Primero, porque es más fácil conseguir este texto que conseguir el texto de Philippe Ariès, que ella está reseñando, donde se hace todo este debate, esta genealogía histórica de cómo se crea la figura de la infancia históricamente del medioevo a la modernidad. En segunda instancia, porque es un texto, o casi todos los textos del periodo, muy de barricada, inflamable, mala leche, que comparte esas características con el de Edelman y que paso a paso, y esa es una de las hipótesis de este taller que ustedes ya conocen, es lo que si alguna vez ha tenido Beatriz Preciado, bueno, lo han andado perdiendo por ahí. Que es su capacidad de molestar a la gente, ¿no? Digamos que en este texto, no en este capítulo, pero en este texto, Firestone ha dicho una cosa como parir es como cagar calabazas. Una cosa increíble, creo que hoy ningún editor te publica un texto que diga una cosa así, ¿entendés? Parir es como cagar calabazas. Y bueno, y si te ofendes, pues joder, qué mala suerte. Como es un texto súper ofensivo y a mí eso me resulta interesante. Y segundo, porque es muy original, pese a ser un texto utopista, y por utopista entiendo esos textos que yo incluiría dentro de la ciencia ficción, o sea, son dislates de la ciencia ficción cuando se mete con todo ese debate de la reproducción, porque también se pone a pensar, bueno, ¿qué tenemos que hacer para no extinguirnos? Y bueno, básicamente lo que ha pasado y ha pasado de otra manera, ¿no? Que no hace falta la reproducción biológica, puede ser mecánica, in vitro, bla, bla. Pero es muy original con respecto a otros conceptos que hasta el día de hoy funcionan dentro del feminismo, y uno tiene que ver con la noción de matriarcado. Ella va a postular que el matriarcado es otra etapa del androcentrismo. Esto hay que avisarle a todas las chicas que creen en el parto orgánico, la lunita, la refrigeración y no sé cuánta gilada más. Bueno, ella va a postular que el matriarcado es otra de las etapas del androcentrismo. ¿Por qué? Porque es muy fácil, va a decir ella, es como un camino que va desde ser objeto de adoración natural, por esas fuerzas naturales que poseemos, hacia una esclavitud dependiente justamente de esas fuerzas naturales que supuestamente nos caracterizarían. Y ella va a decir, bueno, siguiendo la hipótesis de Simone de Beauvoir, de que la libertad empieza por el vientre, que ser objeto de adoración no es sinónimo de libertad. Miren que dice en la página 95. Fue la biología reproductiva de la mujer la razón de su opresión original e ininterrumpida después, no una repentina revolución patriarcal cuyos orígenes ni el mismo Freud puede explicar satisfactoriamente. El matriarcado es una etapa en el camino que conduce al patriarcado, a la plena realización del varón, que pasa de una fase de adoración a la naturaleza a través de las mujeres a otra fase de conquista. Esto es Marx. Marx dice que, si no me equivoco, dice que el hombre ha observado, ha contemplado la naturaleza durante mucho tiempo, que es momento de transformarla, es decir, de la etapa de contemplar cómo son las mujeres las que se reproducen, una etapa que se llama partenogénesis, donde no se conocía cuál era la incidencia de estos cuerpos que hoy llamamos varones en el ciclo reproductivo, y se pensaba que solamente estos cuerpos que hoy llamamos mujeres por ciclos lunares se reproducían, con lo cual no había una ligación sexualidad-reproducción, la gente cogía como quería y después de repente aparecían niños que pensaban que era por el ciclo lunar. De esa etapa de contemplación de este fenómeno se pasa a una etapa de transformación o de conquista de este fenómeno. Es cierto que la situación de la mujer empeoró por el patriarcado, dice Firestone, pero nunca había sido buena, ya que a pesar de la nostalgia no es difícil probar que el matriarcado jamás constituyó una solución a la opresión básica de la mujer. En el fondo no se trataba más que de un sistema diferente de continuidad y legados sucesorios, sistema que si bien concedía a las mujeres ventajas más numerosas que el patriarcado subsiguiente, no le permitía una situación social de igualdad.
Ser objeto de adoración no es sinónimo de libertad. La adoración tiene lugar en la mente de otra persona y esta mente pertenece al hombre. Así pues, a lo largo de todo el proceso histórico, en todos sus estadios y culturas, las mujeres se han visto oprimidas por causa de sus funciones biológicas. Pero justamente por eso nunca hubo matriarcados. O sea, ella parte de la hipótesis de que sí. Sí. En antropología hay tesis al respecto de si existió o no existió. Las tesis primitivistas, por Schalling, Marshall Schalling, yo sé poco de este tema, pero es un tema que algún día voy a estudiar en profundidad. Dicen otra cosa que es muy interesante, que es como casi si se quiere posidentitaria. Dicen que no tenemos elementos arqueológicos para suponer una organización sexual como la concebimos hoy. Porque no hay. No se puede saber quién salía a cazar. Que no tenemos los elementos como para suponer ese tipo de organización. Bueno, y acá hay una construcción narrativa del pasado. Exactamente. En función Eso es lo de que las funciones no lo biológicas dicen del así, presente. no lo dicen desde el feminismo, pero se puede extraer de esas lecturas, de que no hay manera de leer eso, que eso es una operación que se hace del presente cuando se va al pasado. Y otras dicen, basándose en la partenogénesis, lo que van a decir es que en realidad esto que vemos como opresión biológica de estos cuerpos que hoy llamamos mujer, dada su supuesta función biológica, en realidad en ese mundo, en el mundo de la prehistoria, neandertales y cromañones, no sería tal, sobre todo para los neandertales. Porque en realidad quienes salen a cazar, primero que se caza más vale poco, menos de lo que suponemos en la actualidad, menos de lo que las películas nos han contado. En realidad viven de la recolección. La caza es como una changa para tener un poquito más de comida más piola. Digo, se vive de la recolección. Y la recolección la hace todo el mundo, porque son nómades. Entonces mientras van caminando, recolectan. Eso primero. Y segundo, que sale a cazar el elemento menos importante de la manada. No es el más importante. Por eso van los hombres, porque no lo que hoy llamamos hombres, ¿no? Porque no participan en la reproducción, no saben cuál es la participación. Entonces te va a matar un mamut, que mate a lo que no traen cría. No es que la mujer queda adentro por la opresión, sino que queda adentro de la cueva, en los periodos de glaciación o en las casas de mamut. Hay gente que directamente descarta esto, dice, no tenemos manera de suponer y de afirmar que no participaban. No hay manera de saberlo, no es suficiente las pinturas rupestres donde aparece el cazador muerto con un falo erecto, que eso es lo que hay. Básicamente después no hay manera de ver si son, qué son. Y los restos y demás. Y la otra es esta, que en realidad no participa de la caza, que es una práctica muy peligrosa, justamente aquellos individuos dentro del grupo que no tienen valor. O sea, participan de la caza los que no tienen valor, justamente porque no traen nada. Y al revés de lo que se piensa. No es que el exterior está marcado como nuestra cultura con cuestiones de emancipación, libertad, riesgo. No, o sea, en nuestra cultura el quedarse en el hogar es sinónimo de opresión. No hay hogar en la prehistoria, en principio, y en realidad quienes salen y se arriesgan a que te coma un tigre diente de sable o un lobo de esos gigantes que existían en ese momento, o que te mate un mamut o te caiga encima una avalancha, en realidad es aquel que no tiene ningún valor. Por ende no hay que conservarlo. Igual de todas formas eso tampoco sería matriarcado. Suponiendo que tenemos herramientas para... O de última no tenemos las herramientas para saber si lo era o no. Yo estas cuestiones las toco recontra mega de oído mal. Yo creo que estamos, para hablar de matriarcado hay que hablar de humanos. Y los neandertales están más cerca de los animales que de los humanos. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra animal. Así les va. Digo, en un momento neandertales y cromañones coexisten durante un periodo en el continente que hoy es Europa. Y los cromañones, de quienes descendemos, esas son las malas noticias, no descendemos de los neandertales, descendemos de los cromañones, tienen técnicas de caza extensiva. De hecho, se supone que son los que exterminan a los mamuts. A los mamuts no les cae un rayo,
parece ser que los exterminan los cromañones. Los cromañones son los primeros que descubren que para cazar un mamut te conviene asustarlos con fuego y despeñarlos. Entonces matan a todos los mamuts, no salen a cazar uno, matan a todos, se llevan uno, pero no hay manera de conservar. Y los cromañones, que son más violentos, más agresivos, pero además tienen, y esta es la característica principal que hace que los neandertales empiecen a ir a cada vez tierras más frías, a la región de Escandinavia, y finalmente mueran todos de hambre. Los neandertales no se deshacen de los miembros del grupo defectuosos. Hay restos de neandertal que mueren de viejos, sin dientes, sin brazos, sin piernas. No se deshacen de los defectuosos, no dejan a nadie atrás. Y en algún momento eso evita que los deja sin comida. Los cromañones no. Si no servís, la supervivencia del más apto, si no servís al grupo, que te coman los dientes de sable. Y bueno, entonces me parece que no estamos hablando de gente. Digo, ese es el primer, lo digo en el mejor sentido del término. Digo, a mí me parece mal la gente, me parece fea. Entonces todo aquello que no se parezca a gente me parece mejor. Lo digo porque va a ver qué es lo que ella llama matriarcado en el texto, como normal. Lo clásico, una organización de mujeres supuestamente poderosas que reinan dada su función biológica reproductiva. Y oprimen Y que son adoradas. Y que son objeto de adoradas. adoración Ajá. del hombre. Son objeto de adoración. Entonces ahí dice, ser objeto de adoración no es sinónimo de libertad, porque la adoración está en otra parte. Y tomo un texto clásico en la antropología, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que yo lo vi cuando estudiaba. Después les busco el nombre y se los paso. Es un texto clásico que habla de la construcción del matriarcado, no de la construcción del patriarcado, que ese es otro texto clásico, sino que es un texto que postula que es un texto clásico que postula que existió el patriarcado y lo prueba y demás. Un texto de la antropología prehistórica clásico. Está citando ese texto, ¿verdad? No me acuerdo si está ahí. Bueno, después lo buscamos. Bien, entonces va a decir que la infancia en momentos previos a la modernidad no era como nuestros días, sino que los niños eran considerados adultos en miniaturas y que eso lo que les permitía es no ser esclavos dependientes de sus padres. Va a decir que No estar controlado, sí, dice también. sí, va a decir que el desarrollo de la familia moderna supone la descomposición de una sociedad más integrada y más amplia, organizada en pequeñas unidades autónomas, que así estaba organizado el medioevo. Entonces vos tenías 7 u 8 años y lo que hacía quienes te gestaron, conseguirte que fueras aprendiz de un gremio y que vivías dentro de ese gremio. Y así estaban organizadas hasta las ciudades medievales, el gremio de los zapateros, el gremio de no sé qué. Y entonces vos formabas parte, aprendías un oficio, y que eso te permitía cierta independencia económica, independencia de la familia que te gesta, y que además, o sea, esa organización en unidades más autónomas. Esto es de Philippe Ariès, está tomado de Philippe Ariès, que es un historiador medievalista de la escuela, trabaja con Foucault, Ariès, o trabajaba con Foucault. Y que la familia moderna lo que viene es a descomponer este sistema de organización, donde entonces el niño es un adulto en miniatura, y no esclavos dependientes de sus padres. Y que a partir de que los niños comienzan a ser considerados, y fíjense la relación con el futurismo reproductivo, ¿no? Que los niños comienzan a ser considerados como seres impolutos a proteger, y que la función de protección y de cuidado ya no pasa por una organización social más amplia o por esas unidades o esos gremios en las que se organiza la sociedad, sino que queda en el comando de la familia. Es la familia la que permite entonces todos los otros abusos propios de este dispositivo familiar. Y entonces ella dice que hay una relación entre la feminidad, pensemos que estamos en los albores de la teoría feminista moderna, ¿no? Donde hay todavía una relación feminidad-mujer, ¿no? Pero que hay una relación entre feminidad y niñez en la manera en la que se construyen como clases inferiores al hombre. Página. Sí, igual en el momento dice que no había infancia femenina, ¿no? Una cosa así.
Me la perdí. Mostrámela. Hay un momento, creo que Mary Wollstonecraft dice algo como que la inocencia es un nombre de cumplido que se le da la ignorancia, algo así. Lo dice algo así, de una manera algo así. Que me hizo acordar recién. No, tranquila. Igual buscarme, yo creo que... Bien, página 114. Va a decir... esta manera de... O sea, lo estoy leyendo en relación a esta construcción de las clases inferiores al hombre, ¿no? En mi propio caso tuve que adquirir el hábito de la renuncia a esta sonrisa falsa, que constituye casi un tic nervioso en todas las adolescentes. Esto significó que sonreía raras veces, porque la verdad es que cuando llegaba a sonreír con sinceridad, ya eran pocos los motivos para hacerlo. Mi ideal táctico para el movimiento de liberación femenino es el boicot a la sonrisa. Al declararse la campaña, todas las mujeres deberían abandonar instantáneamente sus sonrisas congraciadoras y sonreír tan solo cuando las complaciera de verdad a ellas. Del mismo modo, la liberación infantil supondría poner punto final a todas las caricias no solicitadas por el mismo niño. Esto evidentemente abogaría por una sociedad en la que las caricias en general no fueran algo susceptible de desaprobación. A menudo la única demostración de afecto que el niño recibe tiene este carácter artificial. Claro que el niño puede preferir esto a nada. Muchos hombres son incapaces de comprender que sus fáciles muestras de intimidad no sean consideradas como un privilegio. ¿Han pensado alguna vez que la persona real que habita dentro de este animal niño o animal hembra puede preferir no ser objeto de caricias en este instante preciso? ¿No ser acariciado precisamente por ellos o no ser siquiera objeto de su atención? Imaginemos por un instante la consternación de este hombre si algún extraño se le aproximara en la calle de modo similar, dándole una palmadita, murmurando, balbuceando una jerga infantil, sin guardar ningún respeto por su profesión o por su virilidad. En suma, si los miembros de la clase trabajadora y de los grupos minoritarios actúan como niños, es porque los niños, sean del estamento económico que sean, constituyen realmente una clase inferior, al igual que la han constituido siempre las mujeres. El nacimiento de la familia nuclear moderna, con su anejo, la infancia, estrechó los nudos en torno a un grupo económicamente ya dependiente, ampliado y reforzando lo que no había sido más que una ligera dependencia por medios usuales. El desarrollo de una ideología al afecto, el desarrollo de una ideología al efecto, de un estilo de vida de lenguaje, vestido y modales específicos, etc. Con el aumento y exageración de la dependencia infantil, también la servidumbre femenina respecto a la maternidad alcanzó sus cotas máximas. Niños y mujeres se encontraban ahora en el mismo mísero bote. Sus opresiones empezaron a ejercer una influencia recíproca intensificante. A la mística de las excelencias de la maternidad, la grandeza de la creatividad femenina natural, se añadía una nueva mística en torno a la excelencia de la infancia y a la creatividad de la educación infantil. No sé qué le pasó a Preciado. No lo leyó, se ve. No lo leyó, parece. No sé, es un texto muy clásico, les digo. Dialéctica del sexo de Firestone. Y vuelvo al tema que nos convoca de la hegemonía. El problema cuando emerge una hegemonía es que no se permite la existencia y la visibilidad de otros textos que digan cosas muy antagónicas a esa hegemonía, como es este caso, que es un texto mega clásico citando textos mega clásicos, digo, porque es el de la mística de la feminidad, es el de Betty Friedan. No se es feminista si no se llega algún día al texto de Betty Friedan de la mística de la feminidad, el cual es sumamente criticable en muchas cosas, pero es fundador del feminismo contemporáneo. Digo, la primera en poner el punto sobre las síes en lugares donde nadie hablaba. Entonces, lo que encontramos es, más adelante en el texto, el niño como la encarnación viviente de la felicidad y el niño como una pertenencia a una pareja. O sea, que es la encargada de cuidarlo, protegerlo, estimularlo. Y también habla en un momento de una conceptualización de la infancia como la edad de oro, y que dice que contrario a lo que podría postularse a partir de lo que venimos diciendo, hay una creencia a que al niño se lo liberó de la carga y del trabajo. se lo liberó, dice,
existe una creencia general de la idea de haberse conseguido el progreso porque en nuestra época los niños han sido finalmente liberados de las odiosas herramientas de trabajo. Y tienen derechos. Claro, Y uno de sus derechos es el derecho a no trabajar. exacto. Y a disfrutar necesariamente. Y dice como que también algo que yo lo leía... Después juegan con cosas que los subjetivan en obreros, pero bueno. Obvio. Le van a dar el cosito de herramientas. Claro, tenés el derecho a camioncito. jugar. ¿Con qué? Con un camioncito o un set de médico. Y si sos nena, con una escobita. El carrito supermercado también está ahora. Ah, ¿sí? Está en la heladera de Barbie. Está la heladera de Barbie, el carrito de super. Ya no tenemos ni coche de Barbie. No, no, Está no. vacía la heladera de La Barbie. heladera de Barbie. Te dice ahí en el... Se vende por separado. Existía ya. Existían hace muchos. Hace mucho, hace 20 años, boludo, hace mucho. Ah, Si tiene 14, ¿no? ya, tiene 14, 15 años tiene. Después en un momento dice... esto justamente... Página 127 dice: los únicos niños con alguna posibilidad de escapar a esta pesadilla supervisora, aunque cada vez menos, son los niños de los guetos y de la clase obrera, entre los que priva todavía la concepción medieval de comunidad abierta. Vivir en la calle, en otras palabras, históricamente muchos de estos procesos concernientes a la infancia alcanzaron a la clase inferior con bastante retraso y no suelen arraigar con solidez. Pero bueno, eso era como pensando como el potencial de esto que se manifiesta como Sí. una liberación, en realidad es un excesivo control, un mandato de la infancia que es muy bueno. Esto que decías, que se acerque a alguien, todo que como que hay cosas. Fíjate cómo sigue esa parte que es muy interesante. Dice, los niños de las clases inferiores tienden a provenir de familias numerosas que conviven en vecindad y que se componen de individuos de edades muy diversas. Pero aún en los casos en que no sea así, suele haber hermanastros y hermanastras, primos, sobrinas, sobrinos o tías, en un ambiente familiar de continua variación. ¿De continuo qué? Variación. Los niños apenas son objeto de atención individual y desde luego no son supervisados. Se les permite vagabundear lejos de casa o jugar en las calles hasta muy tarde. Eso que en otros lugares se debería como un error. Exactamente, porque hay que cuidarlos y protegerlos. Y no, después encontré el otro que te decía, pero no era tan así, exacto. ¿Qué pasa? Era lo de página 103, cuando habla de la indumentaria femenina y dice que se encuentra con que el concepto de infancia no se aplicaba a las mujeres. Dice que pasan de los pañales a los vestidos. Claro, Sí. sí. ¿Qué podemos decir de la indumentaria femenina? Respecto a ella nos encontramos con un hecho asombroso. El concepto de infancia no se aplicaba a las mujeres. La niña trocaba directamente sus pañales por el vestido de mujer adulta. No asistía a la escuela, institución que, como veremos, estructuraba el tiempo de infancia. A los 9 o 10 años actuaba realmente como una señorita. Su actividad no se diferenciaba de la que las mujeres adultas. Tan pronto como alcanzaba la pubertad, hacia los 10 o 12 años, se la casaba con un varón mucho mayor que ella. Firestone no está diciendo que hay que volver a ese mundo, simplemente está mostrando cómo históricamente se construye la infancia y como aquellas cosas que desde la, no lo dice así, pero como ciertas cosas que desde la buena conciencia son tenidas como maravillas del progreso, en realidad lo único que hicieron es esclavizar o subjetivar a los que después se convierten en adultos heterosexuales. Bien, ¿qué más? Habla de, me gustó algo que es medio un detalle, pero cuando habla de los espacios dice que hay parques para los niños, dice que son dice, nuestros parques proporcionan la metáfora perfecta para una sociedad como la nuestra, objeto de segregación cronológica. Yo tuve una botella de agua. Acá está. No se va nadie. No se van a decir, no aparece la botella de agua, ¿eh? Nadie se va si no aparece la botella de Anita agua. en la puerta así con... Esto me pareció muy interesante. Revisando los bolsos. A mí me hicieron una vez nos hicieron revisar los bolsos mientras recitábamos el preámbulo. Como los presos que se cantaron. Sí, en la escuela privada. Y obviamente lo que buscaban no apareció, que nunca se supo bien qué era. Perdón, ¿qué ibas a decir? No, me encantó Este momento. la idea de segregación cronológica y lo conectado con la vez pasada cuando en el, no me acuerdo si en el texto de María Esteban
o cuál era que planteaba como las mayores aberraciones, que decías como cuando veíamos lo de El triángulo de Rubin. una especie de Sí, el pirámide, triángulo de claro. Rubin. Entonces decía que en lo último estaban las transgresiones etarias, digamos, o algo Sí. así. Y La pensaba, gerontofilia. bueno, la gerontofilia y la O la pedofilia. pedofilia. Y nosotros pensábamos la otra vez que no aparecían en esa conceptualización necrofilia ni zoofilia. Me parecía fuerte que no aparecían. Bueno, no importa, eso queda ahora afuera, pero lo pensamos ese día, me acuerdo. Carezco de todo conocimiento y categoría como para ese tema. Claro, pero directamente estaba afuera, eso nos parecía raro. Parecía loco. Yo puedo dar cuenta de mi relación zoofílica con la gata, pero es de ella, ¿eh? Es de ella, ¿eh? Ella me somete a mí. ella me somete a mí. Yo soy su esclava sexual. Vamos a decir las cosas como son. A ver, yo no, es ella la que me somete. Y si se queda, la somete a todos ustedes también. Bueno, para organizarnos, para quienes continúen esos 2 encuentros más, la semana que viene entonces nos toca Helderlos. En realidad nos toca Nosotros Decimos Revolución, que es el prólogo del libro Transfeminismos, y lo reitero, le vamos a oponerle 2 textos por lo menos, que es el de Helderlos, la no violencia es patriarcal, y Nosotras Decimos Anarquía, si no podemos ser violentas, no nuestra revolución, que está en Foucault para encapuchadas. Todo está en el evento y en el grupo, y si no lo he enviado por mail, así que no se vuelvan locas tomando nota, pero sí son cortos los textos, son fáciles. El de Helderlos, que es el único largo, es una pavada, así que leanlo, se lee así rápidamente. Y agregué otros textos, lo vuelvo a decir, lo dije al principio, pero como hay gente que llegó tarde, lo vuelvo a decir. Agregué 2 videos de Tikkun que están en YouTube, que se llaman Y la guerra apenas ha comenzado. 3 textos de Tikkun que no pretendo que los tengan leídos, pero como para que vean nuevas teorías insurreccionalistas contemporáneas, que son Introducción a la Guerra Civil, Llamamientos y otros fogonazos, y la insurrección que viene, y un texto anarco-insurreccionalista clásico, de la que todos los capucha conocen, que se llama Ay Ferry Corti. Que, bueno, en fin, que al fin de semana está la Feria del Libro Anarquista, seguro que se consiguen un fanzine. Así que bueno, eso es para la semana que viene. Y había otro, uno que se llamaba parecido a este, uno. Y en el otro, ¿quién más represó? En el último. Marcos Forever, para el final. Ah, lo el que estoy dejando. describían. Y teorías postcoloniales. Y hacer un poco polvo, por lo menos los memes zapatistas, que yo no sé si los crearon. Yo quiero creer que los memes zapatistas no han sido creados por el movimiento zapatista. Cosas como, cuando una mujer avanza, ningún varón retrocede. Ese tipo de frases maravillosas. Son memes de Facebook. Ya a esta altura, como merchandising zapatista. ¿Qué es lo que debe estar viendo Beatriz Preciado? Porque imagínate que a Chiapas no fue. No, no. No sé, las amigas que yo tengo que han ido, que dicen que la cucaracha tiene este tamaño y que te caminan por las hamacas paraguayas. Imagínate que a esa negrada no va a ir. Dijo, Sacame las cucas, mira. sacame esta asquerosidad, ¿entendés? Sacame esta asquerosidad, que no hay agua y bien. Entonces, esa para el final. Para la Navidad. Pero Dice que el puente de viene Navidad, el pero otro. 18. ¿Eh? Es 18, así que está de Claro, Navidad. claro. Y así le mandamos besos al subcomandante. Y, a ver. Bueno, eso. Nuestros hijos e hijas, ¿no? Y yo pensaba que de elección sobre el propio cuerpo que deberíamos lograr por el futuro de nuestras propias hijas, y el feminismo se atrevería a hacerlo por el futuro de los derechos laborales de nuestras futuras hijas trabajadoras sexuales. Digo, el límite, lo que Edelman, ¿por qué estoy dando este ejemplo chistoso, entre comillas? Porque Edelman va a decir que el límite del futurismo reproductivo está marcado por lo inasimilable de algo que él va a llamar la cuididad, o que ha sido traducido como la cuididad, ¿no? Es decir, el niño, the child, esta imagen, entrega una idea de futuro reconciliado. Es la figura
por quién hay que mantener un orden social establecido, hay que mantener ese deber ser del orden social. Y todo aquello, de ahí la chanza que hacía antes, todo aquello que lo amenace o todo aquello que lo discuta o discuta su hegemonía es tomado como elemento a reprimir o a desmantelar o a eliminar. Exacto. No sé si llegaron a ver entonces en esta hipótesis de Edelman de trabajo, ¿dónde estaría dado el valor de esto que denominamos la acuidad? Que leíste el texto. Traga. No. ¿Cómo era la pregunta? No, ¿dónde estaría, según Edelman, dónde estaría dado el valor? ¿En qué residiría el valor de la acuidad? En su dimensión negativa. En su dimensión negativa. Muy bien. ¿Su dimensión negativa de qué? No, estaba pensando en suprimir la niñez. Perdí el sentido. Tiene sentido, sí, por eso me parecía que había que leer juntos esos dos textos. En negar justamente este futurismo reproductivo en pos de la aquí y ahora, es como lo que decíamos recién, igual no me acuerdo exactamente cómo es lo que le dice el texto, pero en su dimensión negativa, en tanto no se hace en pos naces en pos de un niño ni de un futuro, y menos de un niño como lo que decíamos recién, regulador de las políticas. No sé si te estoy entendiendo esa parte, Sofía. Y o ponerle por lo menos un textito de lo que sería, bueno, las lecturas postcoloniales. En fin. Hasta ahí como el plan de acción, y hoy lo que teníamos que ver era terminar con estos textos, ¿no? Con los textos que estaban en torno a quien defiende al niño queer, que eran el de Firestone, Suprimamos la niñez, y el de Edelman, que el futuro es cosa de niños, que estaba en No al futuro. Bien. Bueno, ¿pudieron leerlo al señor Edelman? Es el que más me interesa, no es que el de Firestone no me interesa. ¿Nadie leyó? A ver. Bueno, no leyó. Maravilloso, tienen todos un 1. Genial. Es un espanto esto, nadie lee nada. Bueno, qué horror. Vamos a ver si ahora tenemos suerte con la gente que vino. Traten de leer porque están buenos los textos además. Yo sé que el tiempo no abunda, pero estos textos tienen mucha sustancia. Cuando lean el de Edelman, vuelvo a decir lo mismo que dije la otra vez, como para que no se asusten. Tiene todo un trasfondo lacaniano que no es necesario entender a pie juntilla como si una fuera después a trabajar con la teoría clínica lacaniana. Digo porque es un texto que puede llegar a ser como expulsar a quien lo lee, justamente porque es muy difícil. Pero ustedes hagan una lectura furtiva y traten de acceder a ese contenido y a ese concepto. Hay un concepto que en el capítulo se expresa, que es el que a mí más me interesa, que es el de futurismo reproductivo. Ese es el concepto que me interesa que abordemos. Ustedes que están llegando, ¿leyeron el texto de Edelman? El de Edelman, sí, no completo, pero sí. El primer capítulo, el de... Sí, el de la... El futuro es cosa de niños. Muy bien. ¿Y Yami? Sí. Excelente, Yami lo va a explicar. Se deja la zapatilla. Se va corriendo. Se va corriendo. Vení, Yami, vení que vos lo vas a explicar. Perfectamente bien. Porque no lo leyó nadie, entonces... ¿qué trajiste? ¿Palta ahí? ¡Ay! Ciruela. Esa. No sé cuántos somos, hay 8. Bueno, yo igual no como. Yo tampoco. Así que... no, bueno, el texto de Preciado que viene es Nosotros decimos revolución.
Y ese texto lo vamos a contrastar con Nosotras decimos anarquía, si no podemos ser violentas no es nuestra revolución, de Foucault para encapuchadas, y con un capítulo del libro de Peter Helderlos. El capítulo se llama La no violencia es patriarcal. Todo está en internet. A su vez yo lo puse en el evento y lo puse en el grupito. ¡Ay, qué prolijo! Con todo el qué prolijo. Me encanta. Yo lo bajé esto, porque yo soy más Vos sos moderna. Claro, yo soy más Él es tecnológica. prolijo, vos sos Entonces, moderna. Sí, me encanta los papeles. Muy bien. Bueno. Y a su vez puse en el evento 2 videos para que los vean así online, que es de un grupo, son unos videos, no sé quién los hizo, pero en base a un texto de un grupo insurreccionalista francés que se llama Tikkun, T-I-Q-U-N, eso está todo en el grupo. Y los videos se llaman Y la guerra apenas ha comenzado. Y a su vez recomendé, no pretendo que lean todo esto para la semana que viene, estas recomendaciones que yo voy a decir ahora, pero recomendé unos textos también de este grupo insurreccionalista contemporáneo francés, que es Introducción a la Guerra Civil, Llamamiento y otros fogonazos y la insurrección que viene. Yo, insisto, no pretendo que ustedes lean todo eso para la semana que viene, pero lo agregué. Y también agregué, contra este temita de la no violencia, otro texto que es un texto clásico ya a esta altura dentro del anarquismo, un texto insurreccionalista que se conoce como el nombre de Ay Ferri Corti. También está por todo el internet el Ay Ferri Corti, pero yo colecciono ese fanzine, así que si no quieren fanzine, tengo hasta en portugués. Tengo un Ay Ferri Corti en portugués, un Ay Ferri Corti en japonés, porque lo colecciono. Bueno, en fin. Entonces eso es para la semana que viene, y si nos da el tiempo, que yo creo que sí, porque el texto de Nosotros decimos revolución realmente es fácil, es tan fácil que les diría que es berreta. Está el de prólogo de un libro que se llama Transfeminismo. Sí, es el prólogo del libro Transfeminismo, pero hasta donde yo entendí, esto hay que chequearlo, no fue escrito ad hoc para ese libro, sino que ya había sido escrito, creo que para Liberación, que es este periódico donde Beatriz Preciado escribe tantas otras cosas, pero bueno, eso hay que chequearlo, no lo podría aseverar. Y después un último encuentro que espero que nos dé el tiempo para ver el texto que se conoce bajo el nombre de Marcos Forever. La ciruela y te muero al hospital. Yo tengo el problemita, ¿viste? Este problemita que tengo del Crohn, que en realidad Sí, por eso. no como nada que sea laxante. Bueno, Yami, ¿qué entendiste del futurismo reproductivo de el futuro es cosa de niños de Edelman? Uy, perdón. Qué oportuno. Qué oportuno. Nunca más oportuno. Bueno, empiezo yo. Dale, empiezo yo entonces. Edelman va a decir, es una pena porque yo tenía más ganas de debatirlo, este texto, que explicarlo así en una palabra. Tenía ganas como de debatirlo con ustedes. Él va a generar un concepto al cual le va a llamar futurismo reproductivo. Y va a decir, va a dar una definición del futurismo reproductivo. Va a decir que el futurismo reproductivo es la imagen del niño que moldea la política. El niño en inglés es the child, lo cual es mucho más rico porque the child no es ni masculino ni femenino, es la niña, el niño, le niñe, etcétera, etcétera. Y lo aclaro ya, no es un niño real, en el sentido de un niño material que acaba de nacer. Justamente ese es su problema, esta imagen de the child que moldea toda la política y que Edelman va a decir que es un privilegio heteronormal, se convierte en el horizonte perpetuo de la política reconocible. Es decir, como si la política se organizara en torno a esta creación de esta imagen, que es la imagen de el niño con mayúscula, que por supuesto es una imagen. ¿Podemos llamarlo un nivel regulatorio? Bueno, él no lo dice. ¿Pero podría funcionar como eso? ¿Y qué entendés vos por ideal regulatorio? Como justamente una idea, digamos, no un niño real, sino como que moldea las conductas, no solo al niño, sino las conductas para con lo que consideramos un niño. Lo que yo entendí del texto, yo creo que esta figura de child es
si es un ideal regulatorio, en todo caso es un ideal regulatorio de la política, no del niño, no de los niños reales, no de esto que Occidente moderno, y de ahí el texto de Shulamit Firestone, Suprimamos la niñez, no esto que Occidente ha venido a organizar y crear que llama la infancia y la niñez. Digo, si es un ideal regulatorio, si el niño es un ideal regulatorio como imagen, lo que regula es la política. O sea, dice, prescribe cuál es el horizonte de la política. Por ejemplo, y cuál es el horizonte de la política tanto para las políticas de derecha como para las políticas de izquierda, va a decir Edelman. O sea, Edelman en este capítulo se va a cargar a todo el mundo. Hago un paréntesis. Este capítulo a mí me interesaba incluirlo por dos motivos. Salud. Primero porque hacía bastante tiempo que alguien no escribía un texto con tanta vehemencia y tanto odio. O sea, un texto tan mala leche. Hacía bastante tiempo que alguien no escribía un texto así como que mandaba la mierda a un país. Literalmente, digo, en un momento eso se pierde en la traducción, creo que lo habíamos visto, pero fuck, y manda a todo el mundo al fuck, al carajo. Eso por un lado. Y por el otro, porque pese a estar citado en Quien defiende al niño queer como parte de la bibliografía de ese texto de Beatriz Preciado, justamente la hipótesis con la que estaríamos trabajando es que el texto de Beatriz Preciado realiza la misma operación que el capítulo de Edelman critica. Colocar a un niño imaginario, a una narrativa del niño, el niño y la familia, por ejemplo, en el centro de una operación política queer. Que esta es la crítica que hace Edelman. Edelman, cuento la historia por atrás, Edelman va a decir que si algún valor tiene las políticas queer es su valor negativo. ¿Su valor negativo de qué? De la organización social. Y la organización social tiene en el centro a esta figura. Esta figura que no es una niña travesti real que está bajando desde Jujuy o desde Salta o desde la periferia. Es un imaginario, no existe. ¿Se entiende? Bien. Bueno, va a dar un ejemplo de no solamente de las campañas pro vida, o sea, contra el aborto, sino de las campañas feministas a favor del aborto. No sé si la gente que leyó el texto lo vio eso. Él va a decir que incluso cuando se defiende el derecho al aborto o a la libertad del cuerpo de la mujer a controlar su propio cuerpo, se lo hace en función de la prerrogativa por el futuro de nuestras hijas. O sea, el aborto es algo que hay que lograr, no aquí ahora por nosotros, no, por las hijas que vamos a tener y entonces que tengan ese mañana mejor, ¿no? Esta idea de la proyección hacia el futuro, lo que Edelman va a llamar el futurismo reproductivo, también es solidaria con la idea del progreso, que son otro de los mitos del heterocapitalismo, ¿no? O sea, se avanza hacia un lugar mejor. La idea de que los derechos avanzan hacia un lugar mejor, una reconciliación con ese futuro. Entonces él va a decir que siempre se hace por medio de una lucha de elección reproductiva por nuestro